Ejercicio número 5. Dice, un tubo horizontal tiene la forma que se presenta en la figura. O sea, una parte más grande, otra más pequeña. El punto 1, el diámetro es de 6 centímetros. En el punto 2 es solo de 2 centímetros. En el punto 1, la velocidad 1 sería de 2 metros partido por segundo y tiene una presión de 180 kilopascales, o sea, 180.000. Me piden ahora, ¿cuál sería la velocidad en el punto 2 y la presión que hay en el punto 2? Solamente me dan los datos del lado 1. Comencemos. Hidrodinámica. Veamos el dibujo primero. Aquí entonces vamos a tener nuestro tubo. Estas serían las primeras condiciones. Nos dice que es de 6 centímetros el primer diámetro interno. Por tanto, hagámoslo de 6 cuadros para que quede más o menos proporcional. 6 cuadros para acá. Y se reduce a 2 cuadros. Vamos a poner por aquí, cosa que quede un poquito más largo nomás. Nada que afecte mucho el cálculo de lo que tenemos que hacer. Y después se reduce a 2 centímetros en este caso de diámetro. Nuestra proporción entonces el diámetro sería entonces 6 centímetros y aquí tenemos que nuestro diámetro 2 centímetros. Todo este sistema se encuentra de forma pareja, el sistema está centrado, eso significa de que todo el dibujo se encuentra a una misma altura a los puntos centrales de los sistemas. El centro de las circunferencias están todas parejas. Eso es un detalle que nos puede servir. Nos está diciendo además de que la velocidad del fluido en este punto, no me están diciendo qué fluido es en ninguna parte, es de 2 metros partido por segundo. Y me están preguntando cuál sería entonces la velocidad 2. Además, en este punto me dicen de que la presión en el punto 1 es igual a 180.000 pascales. Entonces tenemos aquí del punto 1 presión 1 180.000 pascales, velocidad 1 2 metros partido por segundo. Del punto 2 no sabemos la presión y no sabemos la velocidad. Siempre que tengamos dos incógnitas no podemos usar solamente una ecuación, es así de corta, porque si la ponemos todo en Bernoulli nos va a quedar la incógnita de la presión 2 y la velocidad 2. Por tanto no lo podemos hacer directamente ahí. Cuando nos piden una velocidad en cualquier tipo de sistema, tubo o la forma que tenga, hay que aplicar en primera instancia la ecuación de continuidad, porque eso siempre se va a conservar, independiente de la que tenga Bernoulli dentro de sus términos, lo que sea, continuidad siempre se va a cumplir. Y esa continuidad nosotros habíamos dicho de que simplemente podíamos asumir de que el caudal que hay en el punto 1 tiene que ser igual al caudal que hay en el punto 2. Ese sistema que estaba acá, habíamos dicho de que era el área 1 multiplicado por la velocidad 1, tiene que ser igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Habíamos logrado determinar de que el área o las proporciones de área se podían equiparar a lo que eran los diámetros. ¿Por qué? Porque teníamos acá
de que el área era pi por r al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Los dos términos iban a tener pi, se podían eliminar, y el radio al cuadrado podíamos hacer la proporción entre los radios igual a la proporción entre los diámetros. ¿Qué significaba esto? De que la ecuación de caudal la podíamos asumir en función de los diámetros, simplemente diciendo de que el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 iba a ser igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Esta proporción era exactamente igual a la que provenía en este caso de lo que era la conservación de la masa y las áreas por velocidad. Solamente se cumplía esta cosa por la proporción del sistema. No me permitía calcular caudal. Era para sacar la proporción entre los dos lados que están acá. Nada más. Solamente lo puedo ocupar cuando estoy usando continuidad. Entonces, en base a esto, tenemos que el diámetro 1, tal cual como lo tenemos marcado acá, son 6 centímetros y el diámetro 2 son 2 centímetros. Nuestra incógnita que tenemos aquí sería en este caso el valor de la velocidad 2. Esa es nuestra incógnita. Ahora, habíamos quedado de que teníamos que transformar siempre las unidades a metros. No obstante, como al despejar la velocidad 2, que es la incógnita, el diámetro 2 tiene que pasar dividiendo. Por tanto, me quedaría diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 dividido en el diámetro 2 al cuadrado y va a ser igual a la velocidad 2. Diámetro al cuadrado se mide en centímetros al cuadrado, diámetro al cuadrado se mide en centímetros al cuadrado arriba, centímetros al cuadrado abajo, las unidades se eliminan. Por tanto, es independiente si trabajo esto en metros o lo trabajo directamente en centímetros, la proporción se va a mantener. Entonces, vamos a decir de que el diámetro 1, vamos a despejar incluso un poquito aquí, vamos a dejarla al lado izquierdo lo que es la incógnita, y tenemos que el diámetro 1 al cuadrado sería 6 centímetros al cuadrado multiplicado por la velocidad 1, 2 metros partido por segundo, y esto lo voy a dividir por el diámetro 2 al cuadrado, 2 centímetros al cuadrado. 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado por 2 metros partido por segundo, dividido 2 por 2, 4 centímetros al cuadrado, y aquí se van centímetros al cuadrado con centímetros al cuadrado. Esto me estaría quedando 36 por 2 dividido en 4, 18 metros partido por segundo. Esa sería la velocidad de salida, o la que tiene en la parte más pequeña, el tubo. Aumenta de 2 a 18 metros partido por segundo, simplemente midiéndolo a través de la ecuación de continuidad. Ya tenemos la primera parte lista. Ahora tenemos que determinar la presión que hay en el punto 2. Eso lo podemos hacer ahora. Ya tenemos la velocidad, por tanto podemos aplicar Bernoulli sin ningún problema, porque ahora tenemos solamente una incógnita dentro de esta ecuación. Revisemos. Para Bernoulli entonces, segunda parte del ejercicio, determinar la presión. Sabemos que la presión en el punto 1 más la energía cinética más la energía potencial es igual a la presión 2 más la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Con esto que tenemos ahí, vamos a considerar entonces lo siguiente. Primero, el sistema está cerrado, por tanto la presión atmosférica aquí nada que ver, solamente trabajamos con las presiones internas. Segundo,
Los centros del sistema se encuentran a la misma altura. Por tanto, el H1 y H2 con respecto al suelo, si este fuera el suelo, tenemos que H1 y H2 valen lo mismo. Por tanto, no hay diferencia de altura entre los dos puntos y las presiones, las energías potenciales las podemos eliminar entre sí. Nos estaría quedando acá ahora presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más, ahí ya eliminamos eso, sería igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar. Ya, pero no me dieron la densidad. Si no me dieron la densidad, asumo simplemente de que es agua, porque no la puedo eliminar de ninguna forma. Ya que prácticamente todos los ejercicios son con agua, a menos que me digan lo contrario. Agua no vamos a asumir que es. Entonces vamos a considerar de que la densidad es la densidad del agua, y esa sabemos que vale 1000 kilogramos metros cúbicos. Si nos dan un valor distinto, solamente significa cambiar el valor de la densidad nomás. Porque no la puedo eliminar, porque los términos se están sumando. Todo tendría que estar multiplicado por la densidad para poder eliminarla. Ya, presión 1, la tenemos. La presión 1, 180.000 pascales. Más 1/2 de la densidad, que serían 1000 kilogramos metros cúbicos, multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado. En este caso, 2 metros partido por segundo al cuadrado. Ya sabemos que todo ese juego de unidades nos estaría dando en este caso pascales también. La presión 2, que la estoy buscando, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Velocidad 2 que determinamos recién y que valía 18 metros partido por segundo al cuadrado. Queda un poquito largo este lado acá. Aquí se achica. Entonces, ¿cuánto nos da ese valor? Sería 1/2 por 1000, ya sabemos que es 500, por 2 al cuadrado. Aquí tengo 2000 pascales más 180.000 pascales igual a la presión 2 más 1/2 por 1000 por 18 al cuadrado. 162.000 pascales a este otro lado. Sumamos. Serían 182.000 pascales. Este de aquí pasaría restando menos 162.000 pascales va a ser igual a la presión 2. 182.000 menos 162.000 nos da 20.000 pascales igual a la presión 2. O presión 2 es igual a 20 kilopascales. Y estaría listo el ejercicio número 5.